Vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 29 hasta el 32. Damos ahí un momento para que los hermanos abren o enciendan sus Biblias. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Sí? Vamos a leer entonces. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. La predicación de hoy se llama cristianismo tóxico. Hermanos, todos nosotros sabemos ahí fuera, ¿verdad?, lo que es una persona tóxica. Realmente es una persona con la cual no vamos a querer estar, es una persona con la que no vamos a querer tener una relación, y esto es debido a varios aspectos, ¿verdad? Puede pasar porque esa persona siempre está muy enfadada, te quiere controlar, siempre te habla mal, por ejemplo. Podemos tener personas tóxicas en nuestro trabajo, podemos tener un jefe que está muy encima de nosotros, no nos deja respirar. Puede ser que en nuestra casa tengamos un ambiente tóxico, puede ser que conozcamos todos a alguna persona o vivamos en algún ambiente tóxico, ¿verdad? Pero rara vez se habla de esto en la iglesia. Es decir, rara vez se plantea el hecho de que en la iglesia también podemos tener un ambiente tóxico, o que incluso como cristianos podemos ser un tanto tóxicos para los demás hermanos, ¿verdad? Así que este texto nos va a ayudar a entender un poquito más sobre lo que es un cristiano tóxico y lo que no deberíamos nosotros ser y lo que sí deberíamos hacer. Ahora, para que entendamos un poquito de lo que Pablo nos va aquí a hablar en este texto que hemos leído, les invito a que puedan, para entender el contexto, leer el versículo 25 conmigo de este mismo capítulo 4, de Efesios 4. Miren, el versículo 25, que en verdad empieza ya a partir del capítulo 4, versículo 1, pero el versículo 25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este capítulo 4 empieza a hablar de lo que debe ser un cristiano en la iglesia. Es decir, del capítulo 1 al capítulo 3, Efesios te va a presentar la gloria del Evangelio. Te va a mostrar como la doctrina pura y dura del Evangelio. Te va a mostrar lo que el Señor Jesús hizo por ti, la elección de Dios en el principio, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, mediante la fe, que ninguno se justifica por sus obras. Te va a dar simplemente doctrina pura y dura. Ahora, a partir del capítulo 4, lo que nos va a hacer Pablo es aplicar esta doctrina a nuestra vida como iglesia, en comunidad, ¿verdad? Así que todo esto que nos va a hablar Pablo aquí, quiero que presten mucha atención, hermanos. No se está refiriendo en primer lugar a cómo tú debes tratar a un hereje o a un pagano, sino a un hermano. Y esto lo digo ¿por qué? Porque, hermanos, nosotros vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, palabras del propio Jesús llamando víboras, camada de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Pablo mismo en Filipenses y en Gálatas, si no me equivoco, va a llamar a los judaizantes de perros, ¿verdad? No son palabras bonitas. O sea, realmente no está aquí como diciendo, no, sea amable con todo el mundo, sino que de alguna manera, y creo que esto quede bien claro, porque se enseñó bastante torcido de alguna manera en la iglesia a lo largo de los tiempos, y es que el trato con los hermanos en la iglesia, Pablo, la Biblia, el Señor Jesús da por hecho de que es muy diferente al trato que tú vas a tener con personas de afuera o personas que son herejes y paganas, abiertamente declarados como tal.
¿sí? Es un tanto distinto. Así que lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy es el trato entre hermanos. Este texto se va a aplicar entre hermanos. Ahora, cuando tú sales ahí fuera o incluso aquí dentro de la iglesia, podemos escuchar como una especie de autojustificación de gente que dice: mira, yo soy así, yo hablo como hablo porque yo soy así, yo hago lo que hago porque yo soy así. O simplemente te van a decir: no, mira, yo no soy agresivo, no soy hipócrita, no soy mentiroso, simplemente es mi manera de ser, soy sincero. Pero la verdad, hermano, es que esto es un comportamiento tóxico que es tolerado en la sociedad y muchas veces es tolerado en la propia iglesia. Realmente muchas veces tenemos comportamientos tóxicos nosotros también en la iglesia. Y a continuación os voy a dar algunos de estos comportamientos a medida que vamos avanzando en la prédica. Así que este texto, hermano, nos va a mostrar que esto no se trata, el cristianismo no se trata de que tú seas una buena persona. Y esto es algo que también nos metieron mucho en la mente, ¿verdad? Tú te bautizas, aceptas al Señor Jesús, haces ahí tu confesión de fe y a partir de ahí, sin pecado, ¿verdad? Impecable ya. Eres como María, inmaculado, como dicen los romanos, ¿verdad? Ya eres una persona santísima. Hermanos, hay incluso algunos que dicen, genuinamente engañados, es cierto, pero dicen: mira, lo bueno sería que después de bautizarme el Señor me viniera a buscar justo en ese momento porque ya no tengo pecado. Bueno, hermano, lo que te quitó realmente el pecado fue la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? Porque el ladrón en la cruz no fue bautizado y sin embargo el Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Así que esto se trata, hermanos, no de ser una buena persona, sino de ser transformado por el Espíritu, ¿sí? Esto se trata de una obra interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esto va a pasar porque, ¿por dónde va a pasar esto? Va a pasar para que tú no tengas que herir a los demás, sino que tú seas una especie de alguien que sana a los demás, que no guardes rencor, sino que seas una persona dispuesta a perdonar. Y todo lo contrario de esto es alguien que es tóxico. ¿Cómo es alguien así? Alguien que anda en chismes, que tiene su corazón duro, que es legalista. Es aquel que te va a decir: no, mira, pantalón corto en la iglesia no me los traigas, a la iglesia se viene de camisita, porque si no vienes de camisa eres un pecador. Es aquel que te va a ver quizás bebiendo una copita de vino en tu cena y va a decir: uy, tremendo pecador, este se va condenadísimo al infierno. Estos son comportamientos tóxicos que muchas veces los hemos tolerado en la iglesia. Pero quizás el más preocupante de ellos es la falta de perdón. Porque es cierto, hermanos, aún dentro de la iglesia hay gente que le cuesta perdonar. Hay gente a la que le cuesta dar su perdón. Y hay gente a la que le cuesta pedir perdón también. Pero esto no debe ser así. Así que vamos al primer punto de hoy en el versículo 29. Y es: tus palabras construyen o destruyen. Aquí cuando Pablo está hablando de palabras malas, lo que él tiene en mente son frutas podridas. Miren lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo tiene en mente como si tus malas palabras, tus palabras corrompidas fueran simplemente como fruta podrida. ¿Verdad que no te la comerías? ¿Verdad que la desechas al instante? ¿Verdad que incluso te da como asco coger esa fruta de la nevera, de donde esté, y meterla en la basura? Hay gente incluso que tiene que usar guantes y taparse la nariz para coger las frutas podridas, ¿verdad? Porque huele mal, están en mal estado, estéticamente son nefastas, ¿verdad? Así dice Pablo que son nuestras palabras corrompidas, nuestras palabras malas. Sino que él dice para que hablemos de alguna manera para levantar al hermano, para sanar al hermano, que hablemos con gracia. Pablo no tiene aquí en mente que tú seas una persona con menos maldad. Pablo dice que no tengas ninguna toxicidad para los demás, que no seas un cristiano tóxico para los demás. Esto en el mundo hay un dicho que es bastante popular, aunque no se aplica tal cual en la iglesia,
pero sí que nos serviría para entender un poquito qué es el vive y deja vivir, ¿verdad? Y aquí algunos llevan el santo al cielo y dicen, ¿cómo? ¿En pecado los voy a dejar vivir? ¿No debo como decir de su error? ¿No debo mostrar de su error? ¿No debo llamarles al arrepentimiento? Sí, por supuesto. Pero hermano, tú no controlas la vida de nadie. Tú mal controlas la tuya. Hermano, si el mismo apóstol Pablo dice, el mal que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Qué te ha dado para pensar que tú imponiendo cosas a los demás vas a hacer que cambien su opinión, vas a hacer que cambien su conducta, su postura en cuanto a las cosas, hermano? No tiene nada que ver. Así que lo que Pablo nos está hablando es esto: levántale, hermano, que salgan palabras buenas de tu boca. Y miren, es curioso porque a partir del capítulo 4, como ya os he dicho, en esta carta a los Efesios, Pablo nos va a mostrar cómo ese evangelio que él viene explicando por 3 capítulos cambia nuestro carácter, y va a empezar por las cosas visibles. Va a empezar por cambiar tu manera de hablar, que esto es realmente de lo que va el texto de hoy, es la lengua. Él te va a cambiar todo. Este evangelio te va a cambiar absolutamente todo tu interior, todo lo que hay corrompido en ti, todo lo que hay malo en ti, te lo va a cambiar. Pero por supuesto que va a empezar por las cosas visibles. Y la primera de ellas, hermano, es la lengua. Y quiero que me acompañes a Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Es un texto bastante conocido. Miren lo que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermano, este texto realmente es fuerte. Este texto realmente lo que nos está mostrando es que una lengua no regenerada, una lengua que todavía no fue dominada por el Espíritu Santo, ¿sabes qué va a hacer? Destruir familias, destruir casas, destruir iglesias, destruir sociedades, destruir una comunidad entera. Sin embargo, la lengua regenerada es aquella que va a levantar al corazón que está herido. Pero hermanos, quiero que nos centremos un poco aquí, en una lengua no regenerada. Hermanos, nosotros debemos cuidar el qué y el cómo hablamos. Debemos tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca. Deberíamos hablar para sanar, no para herir a los hermanos. Deberíamos hablar para mostrarles gracia, no para apuntar sus pecados. Y aquí nuevamente, y sé que muchos tienen esto como, no, pero es que hay que mostrar el pecado. Sí, una vez, 2, cuando lo veas. Creo que no hace falta que cada vez que entra en la iglesia tú muestres, ese está viniendo tatuado a la iglesia, tiene un tatuaje en el brazo, pecador, fuera de aquí, no puede estar entre nosotros. Ay, ¿quién lo dijo? Hermano, este que acaba de entrar, oye, es homosexual, se le ven las pintas. Por mucho que él diga que se está esforzando y luchando contra el pecado, es homosexual, deberíamos echarlo. Yo te hago una pregunta: si fuera tu hijo, ¿dirías lo mismo? Si fuera tu hijo quien llegara aquí tatuado, luchando contra la homosexualidad, luchando contra el pecado de la lujuria, si fuera tu hijo el que fuera un adúltero, un fornicario, un ladrón, un asesino, ¿también querías que lo echáramos? ¿Cómo lo tratarías? Porque muchos te van a venir y van a decir, ¿qué cree esta iglesia sobre los divorciados? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué cree esta iglesia sobre los gays? Dime tú, ¿cómo tratarías si fuera tu hijo? ¿Aceptáis aquí a ex narcotraficantes, ex sectarios? Dímelo tú, si fuera tu hijo, tu hija, tu nieto, ¿lo aceptarías? ¿Querrías salvarlo? ¿Querías hablarle para sanar sus heridas? ¿Para tratar de cubrir su pecado?
para tratar de mostrarle a Cristo, para tratar de darle amor? ¿Querrías hacer eso con tu hijo? ¿Verdad que le expondrías su pecado? Por supuesto. Como buen padre, como buena madre, tú le reprenderías, ¿correcto? Ya, pero el día tiene 24 horas. Estarías 24 horas reprendiéndole. ¿Y el amor dónde queda? ¿Y la gracia del Señor que te mostró a ti, dónde queda? Hermanos, hace semanas hemos hablado de esto. Es muy, pero muy fácil destruir algo. Hermano, tú te pones en redes sociales, tú destruyes a quien quieras. Tú destruyes a un profesor del colegio. Imagínate si a Ariadna le cae mal una maestra. Si Ariadna tuviera malicia dentro de ella, se pondría en redes sociales, destruiría la vida de esa maestra. Es fácil. Nos cae mal un presidente. Hermano, destruir su reputación es altamente fácil en nuestros tiempos. Es más, tenemos la inteligencia artificial que te monta un vídeo tan real que se lo va a creer la mismísima persona que está ahí. Es fácil destruir. El problema, lo que no atajamos, lo que en las iglesias normalmente no se ataja es: ¿y qué haces para levantar a esa persona que está caída? ¿Qué hacemos para levantar al herido? Cuando nuestros jóvenes, miren hermanos, ¿sabían ustedes que el 70% de los jóvenes abandonan la iglesia después que se van a la universidad o llegan a esa edad? ¿Sabían ustedes que la gran mayoría no vuelve a la iglesia hasta que tengan unas 30, 35? ¿Sabes cómo van a venir? ¿Crees que van a venir santurrones? ¿Crees que no van a haber pecado durante 20 años? ¿Crees que no han probado nada en el mundo? ¿Crees que se han encerrado ahí en su cueva? ¿Crees que no han tenido contacto con el mundo? No, hermano, van a venir heridos, destrozados, completamente por los suelos. Algunos van a haber venido de las drogas, del alcoholismo, con hijos, divorciados, separados, después de haber estado en la cárcel. ¿Qué hacemos? ¿Machacarlos todavía más? Parece que no. Porque así llegamos nosotros a los pies de Cristo. Y Cristo a ti simplemente te dijo: deja tus cargas a los pies de la cruz. Cree en mí y tus pecados te son perdonados. Sí, hermano, cambia tu vida, es verdad. Es un proceso que va a llevar años, va a ser duro, se va a ver. Poco a poco vas a ir santificándote, o mejor dicho, el Espíritu Santo te irá santificando en este caminar cristiano, duro, angosto, muy largo. Pero no quieras que el primero que entre por esa puerta, en cuanto crea en Cristo, ya sea el santo de los santos. Mira, hermano, es curioso, pero es que el mismísimo David, sí, el gran rey David, se le dice algo en la Biblia que no se le dice a ningún otro. Tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero espérate, porque David fue un adúltero. Sí, muy buen rey, pero como padre dejó mucho que desear. Su casa era una tragedia. Perdió un imperio. David incumplió gran parte de los mandamientos. Mandó matar a un hombre para quedarse con su mujer después de haber adulterado. Y sin embargo el Señor le dice: no. Este tiene un corazón conforme al mío. Esto nos da esperanza para todos. Nos da una cierta esperanza de: no, si David era tan malo y el Señor aún así le mostró su gracia, creo que hay un poquito de gracia también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que así deberíamos nosotros ver a los que van a entrar por aquí, hermano. Deberíamos como iglesia ser un puerto seguro, un refugio para esta gente. Hermano, es que la vida cristiana tiene un montón de altibajos. Hay gente que te va a llegar aquí un día, después de haber pasado la mejor etapa de su vida en la fe, y un día te va a decir: hermano, mi fe empieza a tambalear.
yo ya no sé ni lo que creo. Yo ya no tengo ni fuerzas de venir a la iglesia. Yo no tengo ni fuerzas de orar, ni de leer la Biblia. No me siento ni siquiera cristiano. ¿Qué haremos con la iglesia? ¿Lo vamos a echar? ¿Vamos a excomulgarlo? ¿O vamos a arroparlo, abrazarlo, amarlo, cuidarlo? Sí, obviamente, llamándole al arrepentimiento en aquellas áreas que deban ser, pero debemos amar aún a estos hermanos. Piensa una cosa: Cristo no condenó a la adúltera y no insultó al traidor. A la adúltera le dijo: ni yo te condeno. Y mira que dijo: ve y no peques más. Y al traidor, a Judas Iscariote, ¿cómo le llamó? Amigo, haz lo que has venido a hacer. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Amigo. Deberíamos aprender un poquito más de Jesús y aprender de que nuestras palabras, hermanos, pueden herir, pero también pueden edificar. Pueden edificar a un pueblo que está caído, a una persona que está herida, y por la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y el amor de Cristo puede ser levantada a través de ti. A través de ti. No dice Proverbios, que en tu boca está la vida y la muerte. No se refiere ahí a que tú declares que alguien vive. No se refiere a eso. Se refiere a que tu boca, tus palabras, tu lengua realmente van a llevar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Pero también los puedes matar. Puedes acabar de darles la navajada final, la puñalada final. Así que procuremos que nuestras palabras, hermanos, sean de edificación. Segundo punto de hoy, en el versículo 30. Puedes entristecer al Espíritu Santo. Mira el versículo 30, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermano, lo primero que debemos saber es que una fuerza no puede entristecerse. El viento, por ejemplo, no se puede entristecer. La electricidad, tú no la puedes entristecer. No puedes dejar triste, por ejemplo, el sol, la luz o algo así. Así que el Espíritu Santo necesariamente aquí es presentado como una persona. Persona no quiere decir que tenga cuerpo, eso ya es cosas de filosofía y tal, pero es una persona, no es una fuerza, ¿sí? No es viento, no es una chispa por ahí, no, es una persona, la tercera persona de la deidad, es Dios mismo. Y con lo de tercera no quiere decir que es inferior, ¿sí? Solo para separarlos, es igualmente Dios. El mismo honor, respeto, gloria que le das al Padre, al Hijo, lo mismo al Espíritu Santo. Exactamente igual. Sin Él, como dijo Juan Ramón, es que no hay vida cristiana. No hay regeneración, no hay salvación, no hay nada. No hay nada. Pero este texto nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera podemos entristecerlo? Con nuestra toxicidad. Siendo cristianos tóxicos, por ejemplo. Con orgullo, siendo personas orgullosas con nuestros hermanos, con palabras podridas, las cuales Pablo nos ha dicho que no salgan de nuestra boca, con actitudes frías. Tú imagínate, hermano, que una persona está pasando necesidad en nuestro medio, no tiene para comer, y nosotros lo único que le decimos es: hermano, vamos a estar orando por ti, pero ahora déjame acabar mi almuerzo, luego ya oro por ti. ¿Y no le podrías haber dado un plato de comida? ¿No le podrías haber saciado primero su hambre? ¿No podrías haber primero tenido ese corazón pastoral de amor fraternal con el que el Señor nos dijo que tuviéramos para con el hermano necesitado?
Es que es muy pesado, es que la gente pasa mucha necesidad. Mira, gloria a Dios que no estás en ese punto. Es que la gente lo pasa mal. Man, es que en la iglesia se pasa mal. Que el cristianismo no te va a solucionar los problemas de tu vida. Vino a dar solución al pecado, a la muerte. Nos vino a dar vida eterna, pero las consecuencias de nuestro mundo caído todavía nos tenemos que hacer cargo de ellas. Hermano, venir a la iglesia no es que te va a tocar la lotería. No es que los problemas te van a acabar. Amén. No es que te vas a quedar ya como en las nubes viviendo en rositas. No, hermano, los problemas, te aseguro, seguirán ahí. La hipoteca la tendrás que pagar, el seguro del coche lo tendrás que pagar, el alimento de tus hijos tendrás que pagar, los seguros de no sé qué, y no sé cuántas otras cosas seguirán ahí, los impuestos van a seguir ahí, la vida seguirá igual. Lo único es que ahora tu visión es un poco más amplia. Miras a la eternidad, miras a Cristo, miras al Señor Jesús, miras a aquel que perdonó tus pecados y sabes que cuando esta vida pase, no es que tampoco te anime aquí a que la acabes ya, no, vive los años que el Señor te dé, pero cuando esta vida pase, la gloria que nos espera no tiene comparación, hermano. Pero de mientras tenemos que seguir viviendo en este mundo. Y te voy a decir algo sobre el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto, en otras palabras, significa, hermanos, sí, aparte de que Él es las arras de nuestra salvación, de que Él garantiza nuestra salvación, de que no nos vamos a perder, amén, significa otra cosa. Él vive dentro de ti. Él vive dentro de ti. Pero a veces nuestros comportamientos muestran que en verdad no tenemos en cuenta que Él viva dentro de nosotros. Debemos tratar al Espíritu Santo sabiendo que Él vive dentro de nosotros, sabiendo que Él está aquí, que no hay lugar a donde tú vayas que el Espíritu Santo no esté ahí contigo. No hay lugar. Ya te puedes ir al Everest o a las fosas de las Marianas, el lugar más alto y más bajo de la tierra, donde quieras, a la cueva más profunda y oscura, donde tú quieras, incluso al Paz de la Casa, que ahí muy lejos, muy frío. Puedes irte donde tú quieras. El Espíritu Santo te va a acompañar. Pero se te dice, no lo contristéis. Hermanos, ¿sabes por qué Pablo dice esto? En capítulo 4 empieza hablando de la unidad de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cada vez que tú hagas algo que divida al cuerpo de Cristo, ya sea con tu orgullo, con tus palabras, con tus actitudes, con tu mirada, con tus cosas, con lo que quieras, cada vez que hacemos algo que divide el cuerpo de Cristo, entristecemos al Espíritu Santo. Y aquí permítanme decir algo. Muchas veces tendemos a ver esto como, ok, entonces yo me tengo que esforzar para que en mi iglesia local no haya divisiones, ¿verdad? Amén. Es cierto. Debes esforzarte para no causar divisiones en tu iglesia local. Amén. Pero es que la iglesia no acaba en tu iglesia local. Hermano, el cuerpo de Cristo no empieza cuando cruzas esa puerta y no acaba cuando sales de ella. El cuerpo de Cristo no tiene 35 años, como lo tiene esta iglesia local. El cuerpo de Cristo no fue fundado en el 1991. El cuerpo de Cristo no se llama Río de Dios, no se llama Comunidad Cristiana, no se llama cualquier iglesia que tú quieras. El cuerpo de Cristo no tiene ninguno de esos nombres. El cuerpo de Cristo es la suma, es la totalidad de todos aquellos que creen en Jesucristo, que creen en el Evangelio de Cristo, que por lo tanto son tus hermanos. Esto incluye, sí, mira, a nuestros hermanos con quien tenemos una comunión más cercana, las iglesias de Río de Dios, amén.
Las iglesias de Andorra que profesen fe en el Señor Jesucristo también son parte del cuerpo de Cristo. Los bautistas son tus hermanos, los pentecostales son tus hermanos, los anglicanos son tus hermanos, los metodistas son tus hermanos, los presbiterianos son tus hermanos. Cualquier cosa que hagamos para dividir a este cuerpo de Cristo entristece al Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos empezar a preocuparnos un poco más. ¿Saben por qué, hermanos? Las iglesias locales han adoptado una postura que es muy de: el que no crea conforme a lo que yo creo, lo desecho. El que no comparte todo aquello que yo comparto, lo desecho. Por eso es que tú ves que bautistas no comparten púlpito, no llaman a pentecostales. Los pentecostales jamás van a invitar a un presbiteriano. Un metodista no va a invitar a un anglicano, aunque salen de ellos. Y siempre suele pasar así. Obviamente hay, ¿cómo se dice? Excepciones, ¿verdad? Hay iglesias que así lo hacen. Pero la verdad es que la gran mayoría de iglesias, hermano, invitan a los de su misma especie. Y dan por hecho que su especie es su denominación. Esto también entristece al Espíritu Santo. Hermanos, estamos en tiempo de vacaciones. Estamos en tiempo en que probablemente vais a visitar a vuestros familiares. Os vais a ir de Andorra, vais a ir a vuestro pueblo, vais a ir a una ciudad, vais quizás a visitar algún lugar desconocido que nunca habéis ido. A lo mejor os vais a la otra punta del mundo, ¿verdad? Os invito, de verdad, os invito. El domingo que estéis fuera de Andorra, de esta iglesia, id a una iglesia que sea diferente a la nuestra. Id a una iglesia luterana. Id a una iglesia anglicana, presbiteriana, pentecostal, de pura chepa. Id a una iglesia bautista. Id a ver cómo se mueven nuestros hermanos. Id a experimentar el Espíritu Santo en otras manifestaciones. Id a ver cómo el Espíritu Santo está obrando en medio de toda la iglesia. No os quedéis con lo que el Espíritu Santo hace solamente aquí. Id a ver el orden, la liturgia de los luteranos, que por cierto tenemos hermanos luteranos en Río de Dios. Id a ver a los presbiterianos, la reverencia con la que cantan el salmodio, salmistas solo salmos. Id a ver a los bautistas, el tremendo estudio que os van a meter. Id a ver a los anglicanos, con la tradición que llevan desde hace siglos. Id a ver los pentecostales, cómo el Espíritu Santo se mueve con libertad entre ellos. Id a verlos. Salid de aquí. Aprovechad las vacaciones, porque Dios no toma vacaciones. Pero vosotros de esta iglesia sí, y no hay ningún mal. Congregaos en otro sitio. Id un domingo a experimentar. No os digo que vayáis a una iglesia apóstata, a una que haya negado el Evangelio. No os digo que vayáis a una iglesia arcoíris, ya me entendéis. No digo que vayáis a una iglesia que case personas del mismo sexo. No es eso. Hermanos, hay diferentes manifestaciones de la iglesia, expresiones locales de la iglesia universal, que hacéis bien en visitar, porque son nuestros hermanos. Id a la asamblea de hermanos. Los hermanos libres son muy sencillos. Y da vez como el Espíritu Santo gobierna en medio de un pueblo tan sencillo que a veces no tienen ni guión para el culto, simplemente es: cantamos el Salmo 34, venga, todo el mundo cantando. Y da vez. Y trabajemos de una vez por todas para que entre denominaciones estrechemos puentes. No destruyamos al hermano, no destruyamos los puentes ya hechos con los demás hermanos. Edifiquemos los puentes hechos y edifiquemos los que todavía no se han hecho. Construyamos puentes con nuestros hermanos. No entristezcamos al Espíritu Santo por nuestro orgullo y arrogancia de creer que somos los mejores, que no hay cristianos como nosotros, de que esta iglesia es la mejor, mi pastor enseña lo mejor y mi doctrina es impoluta, perfecta. No es verdad. No es verdad. En todas las denominaciones que guardan la fe de la iglesia, ahí está la gloria de Dios. Ahí
está el Espíritu Santo hablando. Ahí en medio está la gracia y el amor de Jesucristo perdonando sus pecados. Ahí está. Vamos al punto número 3 en el versículo 31. Y es renuncia a toda toxicidad relacional. Vamos a leer el 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Saben? En verdad aquí Pablo, la manera en cómo él escribe en el original, da a entender que lo que Pablo está diciendo no es que quitaos vosotros, sino que se quite de vosotros, y obviamente está implícito que Dios quite de vosotros todo esto que él acaba de decir. Es importante mencionar una cosa, hermano. Todo lo que acabas de leer, de la amargura, enojo, ira, todo esto, no debes verlo como emociones que hacen parte de ti y tú simplemente no las puedes quitar, sino que son actitudes que tú debes desechar, o mejor dicho, que Dios debe quitarlas, arrancarlas, extirparlas de ti, por medio de la obra del Espíritu Santo. Aquí Pablo nos da el perfil de una persona tóxica realmente. Él nos dice que la persona tóxica es alguien que lleva amargura, que todo el día está con enojo, que es una persona iracunda, con ira, que todo el día habla con gritos, que tiene malicia. Ahora, este tipo de personas, hermano, no tiene espacio en el cuerpo de Cristo si se quedan como están. Hermanos, el evangelio que Pablo presenta del capítulo 1 al capítulo 3, nos dice a partir del 4 que ese evangelio te va a transformar, te va a cambiar, no te va a dejar como tú estabas. Te irá cambiando poco a poco, es cierto, pero hermano, no es normal que en 30 años tú sigas igual. No es normal. En 2 días, hermano, no va a cambiar muchas cosas, te soy muy honesto. Después de tu bautismo, la verdad es que la primera semana te vas a sentir como, wow, estoy entre los ángeles ya, casi me salen alas. Pero ya a partir de la segunda vez que, fallé, pequé, otra vez metí la pata, otra vez me dejé llevar por la carne, y empiezas a ver que realmente todavía sigues necesitando de la obra del Espíritu Santo en ti para ir cambiando estas pequeñas cositas, ¿verdad? Pero esto debe salir. Lo que Pablo realmente está aquí poniendo como en un enfrentamiento es la cultura que había en Éfeso, que era una cultura de odio. La gente se odiaba, la gente se mataba, la gente mentía, la gente era iracunda, la gente era así, a la contracultura de la iglesia, y siempre fue así. La iglesia siempre a lo largo del tiempo fue a contracultura, siempre. Cuando el mundo decía es por la izquierda que hay que ir, la iglesia decía, pero el Señor dice que es por la derecha. Cuando el mundo decía ya, pero es que ahora hay que retroceder, la iglesia decía, pues que el Señor dice que avancemos. Cuando el mundo llamaba buena alguna cosa, la iglesia decía, no, es que Dios dice que eso es malo. Y eso no va a cambiar. La iglesia siempre va a ir en contracultura, ¿no? Siempre. Ahora lo que Pablo nos dice que es una persona amargada, también lo describe como una persona ofensiva, que es una persona agresiva, que ofende con sus palabras, que se alegra con la caída del otro. Es una persona realmente con rabia. Pero no solamente es una persona, es también una iglesia que está plagada con la ira y el legalismo. Hermano, permítanme que os diga algo. Hay muchas iglesias que perdieron sus jóvenes, que los jóvenes se fueron a otro tipo de congregación, porque donde estaban los oprimían, les metían el legalismo por las venas, querían
que básicamente los jóvenes fueran como muebles en la iglesia y no se expresaran como lo que son. Hermano, son jóvenes. Es cierto que estos jóvenes, muchos de ellos han buscado una alternativa que no fue la mejor. Se fueron quizás a una iglesia donde simplemente hay mucha luz, hay un buen escenario, no hay púlpito, lo único que hay es una mesita con unas flores, luego tienes pantallas por todas partes, luces apagadas y tienes unas luces LED por detrás, donde hay mucho concierto, pero hay poca palabra. Es cierto, quizás no tomaron la mejor decisión, pero ¿sabes lo que encontraron en esa iglesia? ¿Qué es lo que buscaban en la iglesia donde estaban antes con sus padres? Encontraron una palabra que los sanaba en vez de un dedo que los apuntaba. Encontraron que entraban por esa puerta y no se les juzgaba por sus tatuajes. Encontraron en esas iglesias que entraban por esa puerta y no se les juzgaba tanto por su pasado, que no se les juzgaba por la manera en cómo venían vestidos, que no les ponían normas de, sí, mira, con modestia, vale, sí, ok, pero es que la modestia, hermano, no es la corbata, no es venir de vestido, las hermanas. La modestia no es eso. Hermano, ¿saben que hay iglesias que incluso prohíben que la mujer venga con pantalón? Dicen que eso es del diablo. Es curioso, porque cuando se escribió que el hombre no llevara ropa de mujer y al revés tampoco, no había pantalones, eran túnicas. Pero encontraron en esas iglesias algo que quizás en muchas otras se nos pasó un poco de largo. Y es que, hermano, el Señor Jesús nos puso para llevar vida. Sí, para confrontar con su pecado, es verdad. Para llamar al pueblo al arrepentimiento, es cierto. Pero es que a veces nos casamos. A veces nos olvidamos de la gracia que tanto valoramos, que tanto predicamos. A veces nosotros podemos predicar de la gracia, pero en verdad no la conocemos. Podemos hablar del perdón de Cristo, pero en verdad no lo hemos experimentado. Podemos hablar un montón de cosas en la iglesia sin tener ni idea de lo que eso significa. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que hayan tomado la mejor decisión de sus vidas de abandonar el estudio de la palabra, la doctrina buena, sana, todo eso. No estoy diciendo que hayan hecho la mejor decisión, pero sí que debemos hacer un autoexamen, una autocrítica y preguntarnos, ¿será que nos hemos vuelto legalistas? Porque, hermanos, hay algunos hermanos que te dicen, mira, si el culto no tiene estas partes en este orden y cambias un poco, tú te estás desviando de la palabra. Porque Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño, el cual el Señor no mandó. Y entonces, a partir de ese texto empezamos a creer que, mira, yo la manera en cómo hago las cosas es la mejor, no hay otra, y todos los demás son herejes, paganos, lo que quieras, apóstatas, hijos del diablo, se van todos al infierno. No es verdad. No es verdad. Hermano, hay gente que para ellos el orden en la iglesia es que todos canten a una sola voz, es que todos canten levantados, es que todos canten con las manos, por ejemplo, para abajo, que no se levanten las manos. Yo te hago una pregunta, ¿y si toda la iglesia la estuviera para arriba, no habría orden ahí? Para algunos, el orden en la iglesia es no aplaudáis. Yo te pregunto, ¿y si toda la iglesia aplaude, no hay orden ahí? A veces, de verdad, hermanos, somos muy superfluos. Nos metemos mucho con lo superficial y no vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema, hermanos, es que muchas veces nos autojustificamos con aquello que hacemos. Es triste, hermano, pero alguna vez pudimos haber apagado lo que el Señor estaba empezando en alguna persona. Es verdad.
O puede que hayamos creído que se estaba encendiendo algo cuando en verdad no había nada allí. Miren, hermanos, yo me considero realmente un cristiano que en cuanto a doctrina es más del ala, vamos a decir así, reformada, ¿verdad? Aunque no tengo problemas con los demás hermanos. Pero la verdad es que en los últimos tiempos tú te pones a ver la vida de predicadores de uno y otro bando. Hermano, pecan los dos, ¿eh? El que tenía la mejor doctrina del mundo, según algunos, también cayó. Pero es curioso que el que a lo mejor no tiene una tan buena doctrina se esfuerza por llevar una vida en santidad. Y esto nos lleva al último punto. En el versículo 32, sea una fuente de gracia como Cristo. Vamos a leerlo nuevamente, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En un versículo Pablo nos dice que Dios quite totalmente de vosotros toda palabra corrompida, todo lo que sea malo, todo lo que sea gritenería, maledicencia, enojo, ira, y ahora nos está diciendo: y vestíos de lo bueno, de lo amable, sed misericordiosos, perdonaos unos a otros. Básicamente, hermano, y de manera muy fácil, lo que te está diciendo es: hermano, sigue el ejemplo de Cristo. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, perdonad así también vosotros. Seguid ese mismo ejemplo. Hermano, el cristianismo, y muchas veces también lo hemos entendido mal, pero el cristianismo no se trata de prohibición. No se trata de decir: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no palpes, no gustes, no pruebes, no nada. Y es que ese texto sigue diciendo: todo eso tiene apariencia de piedad, pero en verdad no tiene nada de eficacia contra los apetitos de la carne. El cristianismo no se basa de que tú digas a los demás: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Se trata de que seas regenerado por el Espíritu Santo. Hermano, y aquí diré algo que probablemente a algunos, nuevamente, les ponga el grito al cielo. La doctrina no regenera. La buena doctrina, la sana doctrina, no regenera. El que regenera es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en ti. Hermano, por mucha Biblia que tú sepas, no quiere decir que seas cristiano. No quiere decir que seamos regenerados. La doctrina no va a cambiar a nadie. Lo va a hacer más intelectual, lo va a tener título, va a hacer todo eso, pero no lo va a cambiar. La doctrina no regenera el corazón. La doctrina, es más, nunca es aplicada al corazón. La doctrina va a la cabeza. La doctrina es algo intelectual. Es necesaria, tú tienes que entenderla, tienes que saberla, amén. Pero no va a regenerar a nadie. Lo único que transforma un corazón podrido a un corazón de piedra en uno de carne es el Espíritu Santo. Amén. Y eso no lo va a hacer un seminario, no lo va a hacer tu pastor que predique como los ángeles, no va a hacer nada de eso. El predicador es débil. El mensaje, hermano, es débil. De mi boca sale débil. Pero a vosotros os llega con poder por el Espíritu Santo. Amén. No por mí, no por nadie que os vaya a predicar. Todos los que predicamos somos miserables. No tenemos poder para nada. Hermano, si fuera por mí, mi familia llenaría este local. Tendríamos que buscar otro. Y es que las vuestras también. Pero adivina qué, no hemos podido. Y mira que hemos querido. Mira que nos hemos esforzado. Mira que les hemos predicado. Mira que si por nosotros fuera, les abriríamos el pecho, les quitaríamos ese corazón, les pondríamos a Cristo ahí mismo. Pero no podemos. No podemos.
¿Cuántas veces hemos predicado en nuestro trabajo? ¿Cuántas veces hemos predicado en la calle? ¿Cuántas veces no hemos predicado en el bus, de camino, donde quieras? En el hotel que te vas de vacaciones, donde quieras. ¿Cuántas veces hemos predicado tanta gente? ¿Cuál fue el resultado? Por tu fuerza. Siguieron todos igual. Y si alguno creyó, fue por el Espíritu Santo de Dios, que se tuvo piedad de esa persona. ¿Saben, hermanos? A veces se echa de menos en la iglesia que no seamos tan profesionales, que no seamos tan académicos. Se echa de menos en la iglesia aquella predicación con el corazón. Se echa de menos en la iglesia aquella predicación que sea espontánea, aquella predicación que no necesita nada más que la Biblia abierta y el Espíritu Santo hablando a través del predicador. Pero ¿cómo? Hereje. No, hereje, ¿por qué? ¿Tuviste que Jeremías fue a predicar con rollos o qué? No, pero el Espíritu Santo ya no hace eso. ¿Según quién? ¿Según quién no hace eso? Y no digo que preparar la prédica no esté el Espíritu Santo. Está, también está. Pero hermano, mira, ¿tú nunca sentiste que debías hablar a una persona porque sí? ¿Nunca sentiste en orar por una persona porque sí? ¿No estaba en tus pensamientos? ¿Tú no estabas ahí pensando en ello de, sí, tengo que predicarlo? Simplemente te vino. ¿Quién crees que lo hizo? ¿Crees que el diablo te va a decir, habla de Cristo para salvarle? ¿Crees que es el diablo que hace eso? El Espíritu Santo es quien lo hace. El Espíritu Santo es el único que por amarte va a hacer que cambies de ser un cristiano tóxico a un cristiano que edifica, que sana a los hermanos, que levanta la iglesia, que levanta su casa, que levanta su sociedad. Hermano, no puede haber avivamiento donde hay veneno. Debemos quitar el veneno, sea el cual sea, de la iglesia, de nosotros, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra sociedad, para que entonces venga el avivamiento. Pero empieza por ti. No hace falta que cambies el mundo mañana. Cámbiate a ti y a tu casa. Cumple con los deberes que debas cumplir en tu casa, y eso va a ayudar mucho. Lo traerás a la iglesia y la iglesia impactará a la sociedad, no como una iglesia tóxica, sino como una iglesia que sana a los enfermos, como un hospital para enfermos y no un museo para exponer a arrogantes. Amén, hermanos. Vamos a orar.